Mis hermanos, todos muy buenos días en esta gran nación llamada Colombia. Un abrazo, bendiciones a todos en sus casas, en sus familias, donde quiera que se encuentren. Los saludo también todavía desde aquí de Bogotá, deseando que el Señor abra nuestro entendimiento y obre en el corazón nuestro en todo tiempo con su palabra, a través de su palabra, no a través ni siquiera de la que uno expresa, porque a veces uno expresa palabras con muy buena intención, pero al final, si no son las palabras de Dios, pues no va a resultar ningún fruto. Así que la palabra de Dios sea abriendo nuestro corazón y nuestra mente, iluminándonos, guiándonos, que hable cada día a nuestro ser. Quiero leer un versículo que está en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 3. Y el hermano Alexander va a leer el mismo capítulo, pero el versículo 9, la última parte. Bueno, puede leer todo el versículo 9, pero vamos a hacer énfasis en lo que lee Alexander en la última parte. De acuerdo a lo que vamos a tener hoy de su palabra, por eso voy a leer este versículo y vamos a ver qué nos habla Dios al respecto hoy. Puede que no sea para nosotros, puede que sí, puede que la palabra sea para alguien que la necesita y nosotros sabemos de ese alguien y podemos ir con palabra de vida, una palabra de libertad a las personas. Cuando el Señor nos habla y sabemos que bueno, yo no estoy en esa, pues entonces debe ser para otra persona y hay que llevarle eso a otra persona también, o a otras personas, a una familia si es necesario. Entonces dice que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. ¿Alguien tiene otra versión para esa lectura? Yo tengo esta, dice, cállense, no sean tan orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien, sabe cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo. Bien, ¿tienen otra versión? Es que está bien interesante porque es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Hay otra, dice, no pronuncien ustedes discursos altaneros, arrojen ustedes la arrogancia de su boca, porque el Señor es un Dios sabio y evalúa todas las acciones. El Dios habla hoy, dice, el Señor es Dios que todo lo sabe. Entonces parece que hay uno que todo lo sabe y nos está diciendo, oye, no seamos orgullosos, no nos jactemos, porque Él es el que lo sabe y pesa y juzga lo que hace el hombre. Versículo 9, Alexander, por favor. Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza. Muy bien. Aquí dice en Dios habla hoy, Él cuida los pasos de sus fieles, de los que no hablan con orgullo, de los que no se jactan, de los que etcétera, pero a los que sí se jactan, mueren en esa jactancia, en ese orgullo, porque nadie triunfa por su propia fuerza. En eso vamos a hacer un poquito de énfasis, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie triunfa por su propia fuerza. Bien, hermanos, pues ese Primera de Samuel 2, 3 y 9, mucho que ver con lo que hoy vamos a mirar en las Escrituras, algo que me tiene enganchado. He meditado mucho en esa palabra, en Génesis capítulo 3, del 1 al 6. He meditado en estos días y pues hace mucho tiempo y le hago muchas preguntas al texto, pensando en lo que aconteció aquí, en este capítulo. Entonces, yo lo voy a leer un poquito a la manera en que quiero exponer la Escritura hoy. No lo voy a leer textualmente como está en la Reina Valera, como para darle un poquito de color a eso, un poquito de más espacio, más abierto para que podamos nosotros desarrollar el tema entre todos esta mañana. Entonces, está Eva en el huerto del Edén y de pronto hubo algo que pasó en la mente de la mujer y entonces viene un pensamiento que dice, oye, creo que Dios nos dijo que no comiéramos de todo árbol del huerto. Creo que Él fue el que nos dijo eso. No. Él dijo fue que del fruto del huerto podemos comer, de los árboles del huerto podemos comer. Eso fue lo que Él dijo, pero nos dejó ahí un fruto que no podemos comer. Él dijo que no comiéramos de eso, que no lo tocáramos, y si no, pues íbamos a morir. Pero yo pienso que no vamos a morir, porque, bueno, yo pienso que si Él no ha muerto, sabiendo todo lo que dice que tiene ese árbol, ¿por qué nosotros íbamos a morir? Yo creo que nosotros no vamos a morir, yo creo que no. Lo que pasa es que si comemos de Él, entonces vamos a ser como Él, seremos como Él, sabiendo lo que Él sabe, que tiene ese fruto del bien y del mal. Esto me parece interesante, o sea, yo no sé, creo que debiera dar el paso de comer de ese fruto que Él dijo que no comiéramos. Se me hace que cada vez que me acerco a este árbol, me parece más interesante cada vez que veo ese fruto me parece mucho más interesante. Creo que es bueno para comer, se me hace tan bonito este árbol. Creo que con este árbol puedo alcanzar lo que Dios tiene. Yo puedo alcanzar eso.
Puedo lograr llegar a ser tan sabio como Él, que es lo que Él no me quiere dar a mí. No me lo quiere dar. Por eso me dice que no coma de eso. Definitivamente voy a tomar de su fruto. Voy a tomar de su fruto, lo como. Y para ti también, hermano. Usted está aquí conmigo en el huerto, pues tome, coma de lo mismo. Mira, vamos a ser como Dios, entonces comamos de ese fruto. Y comieron de ese fruto. Este hombre y esta mujer comieron del fruto del cual Dios les dijo que no comieran. ¿Qué sería lo que comieron? Bueno, todo el mundo tiene, que comieron esto, que comieron aquello. ¿Qué sería lo que comió la mujer y le dio a su marido? Pero ¿qué fue lo que también comió su marido? Con mucha más intención todavía que con lo que la comió la mujer. Dice lo que acabamos de leer, el Señor es el que todo lo sabe. No sea jactancioso, no sea orgulloso con lo que sabe. Más bien, eso que sabe, vívalo, aliméntese de eso, de lo que el Señor va dando, de lo que Dios le va dando a cada uno, del alimento que Dios va dando, más bien de eso alimentemos. Eso es lo que dice la porción, porque nadie en su propia fuerza logra nada. Nadie en su propia fuerza logra nada. Entonces vemos una mujer que después de tener ese movimiento brutal en su cabeza, del 1 al 5, sucedió que vio que el árbol era bueno para comer, que la convenció para poder ver ahora como está viendo, que la convenció. Además que era agradable a los ojos, se convirtió en agradable. Eso es como cuando, quiero poner un ejemplo, ahí abro comillas, como cuando un hombre empieza a caminar el milímetro que no tiene que caminar un hombre casado con otra mujer. Empieza a darle vuelta en la cabeza hasta que ve lo que no tiene que ver. Llega a varias emociones porque lo ve agradable y además codiciable. Codicia, aquello que ahora le permite ver lo que está viendo. Antes no había codicia, antes no veía ese árbol así. La demora es que a Pablo le dijeron que no fuera avariento y se le destapó la avaricia, mejor dicho, dijo, no, yo no conocía la codicia si la ley no dijera que no codiciara, pero después de que dijo que no codicie, ahí se despertó como esa cuestión, o sea, ve que es bueno, que es agradable y que es codiciable, ¿cierto? Y se alimenta de eso que ha generado su mente, de eso que le ha permitido ya ver su mente. Entonces, aquí hay todo un trabajo de meditación de parte de la mujer, en este caso, y del hombre, porque desde mi punto de vista es una conversación que tienen ellos. Él no está por allá lejos, muy juicioso, meciendo en una hamaca, meditando en el Señor, sino que está teniendo también una conversación muy seria con la mujer, meditando en todo, en lo que su mente vive. Entonces, lo que quiero es que veamos, y que ustedes también me ayuden, qué fue lo que hizo que ella pudiera ver de esa manera como vio lo que ahora está viendo, si antes no lo veía así. ¿Qué fue lo que hizo que ella viera eso de esa manera? Porque ahora ve de tal manera, desea de tal manera, anhela de tal manera eso que antes no deseaba. Versículo 6 es para meditarlo a profundidad, estudiarlo y recorrer la escritura completa frente al carácter de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en la mente de esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa en la mente del ser humano hoy en día? Que hoy en día no se ve como Dios quiere que veamos, sino que la gente ve de acuerdo a lo que quiere ver, al deseo de su corazón. Y después vemos allá en Pedro donde dice o en Juan, de acuerdo a la concupiscencia de su corazón, de acuerdo al deseo que tiene el hombre hoy en día, así puede ver las cosas. Y vamos a ver más adelante eso. Bien, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, Milena, del 15 al 17. Es un versículo que casi que de memoria se saben las comunidades cristianas y se repite sin entendimiento muchas veces, solo por repetirlo o por acusar a alguien o por caerle encima a alguien porque lo vieron haciendo alguna cosa, etcétera, etcétera. Pero vamos a mirar un poquito este versículo. Milena. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Milenita, ¿encaja Adán y Eva en esa porción de la escritura hoy? Mirando Génesis 3, del 1 al 5. Sí, claro, desear y amar. Muy bien. Entonces, lo que no proviene del Padre y se ama, ¿eso produce vida o produce muerte? Entonces, para amar lo que no proviene del Padre es porque se medita en eso que no proviene del Padre. Lo que no proviene del Padre me hace ver totalmente diferente a como Dios quiere que sus hijos vean. Amar aquello que Dios no dice que amemos. El Padre le dice a Adán y Eva, dejen eso allá quieto, no lo toquen. Pero eso es como cuando uno le dice a un joven enamorado o una jovencita enamorada, mire, ese novio no le conviene.
Es como si una fuerza descomunal, incontrolable, los empujara hacia esa situación donde se les está diciendo que eso no les conviene. Y es lo mismo que pasó aquí con Adán y Eva. Mira, dejen quieto ese árbol porque si comen se van a morir. Bueno, ¿qué será esa sensación y cómo será eso? Y todo lo demás que pudo haber sucedido en el corazón de esta pareja. Entonces, el Espíritu Santo nos dice aquí en Primera de Juan es, no amen al mundo. ¿Qué entendemos por amar al mundo? ¿Qué entendemos por amar lo que no proviene del Padre? ¿Qué entendemos por no hacer la voluntad de Dios y al no hacer la voluntad de Dios, amar lo que es contrario a eso? Hoy en día, como creyentes, hoy en día nosotros como hijos de Dios, ¿cómo pudiéramos entender eso para la vida propia nuestra? No pensemos en nadie más sino en nosotros esta mañana haciendo el ejercicio a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Qué podemos entender sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? El Señor Jesús pasó por ese detalle. El Señor Jesús fue tentado en esas tres áreas. El Señor Jesús en el paso por la tierra digamos que el mundo no fue indiferente para él en el sentido de que sí lo atacó, de que sí hubo circunstancias difíciles para él, de que sí vinieron pensamientos que no correspondían, pero que como todos sabemos, en él no se halló pecado. Él pudo vencer, ¿cierto? La pregunta que todos nos debemos hacer es, ¿qué estoy amando? ¿Qué estoy amando, cierto? Es lo que nosotros nos debemos preguntar. ¿Estamos amando algo que me saca de la comunión? ¿Estamos amando algo que no me permite obrar en sabiduría? ¿No me permite caminar como Dios quiere que yo camine? Hay algo, no sé qué, por pequeñita que sea la zorrita, por pequeñita que sea, puede causar mucho daño y mucho estrago, ¿cierto? Eva empezó con un pensamiento. Dios dijo que no comamos de todo árbol del huerto. No, creo que no dijo eso. Dijo es que sí podíamos comer de todo árbol del huerto, solo que el árbol que está en medio del huerto ni lo veamos, ni lo toquemos, ni nos acerquemos a él. Eso fue lo que dijo. Y empezó a elucubrar y elucubrar y elucubrar al respecto, hasta que terminó viendo lo que quería ver realmente. Nancy. Bueno, mirando lo que dice, pues bueno, primero en Génesis y luego Primera de Juan, pienso que cuando uno empieza a contemplar, digamos, y bueno, digamos que a Eva en el momento que hay un mandamiento, ¿cierto? Que le dice no haga tal cosa, entonces le despierta en ella como la curiosidad y empieza a anhelar, como a desear eso, y creo que el deseo siempre, cuando no se tiene, más bien cuando no se ama, como el Señor Jesús amó lo que el Padre decía, porque sabía, creo que entendía realmente que ese mandamiento que el Padre estaba dando era para guardarlo y protegerlo, y que si Él le dice no haga tal cosa es porque Él siempre dijo escrito está. Pero Eva, creo que ella ni siquiera, o sea, ella de hecho se desvió de lo que Dios dio el mandamiento como lo dio correctamente y terminó agregándole, ¿no? Diciendo que no le toquemos, pues era porque ya estaba el deseo ahí, ¿no? El deseo de hacer, de además tocarlo y de saber qué es eso que me dice que no puedo hacer o que no debo hacer. Pero lo pongo, digamos que mirando cuando dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo y eso, que muchas veces uno, cuando más le dicen y eso, uno realmente el deseo es lo que ama ese deseo porque ese deseo es el que realmente, pues sí, yo creo que no está bien, pero ¿qué pasa? Pues un poquito y ya, o sea, lo que sea, sí. Entonces yo termino cediendo a mi deseo y en realidad a veces también el deseo es que ojalá haya una equivocación en quien me está diciendo que no lo debo hacer porque me protege, pero realmente ese deseo puede más que lo que yo quiero, que lo que yo sé que no debo y termino cediendo a él, sin importar realmente las consecuencias, que creo que es lo que hizo Eva y que fue terrible además. Gracias, Nancy. ¿Qué amará uno cuando dice el que ama al mundo? ¿Está amando al mundo? Sí. Bueno, listo, está amando. ¿Qué es lo que está amando? Porque si a uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que no está amando? Que no amó el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no amó al mundo como tal, amó a las personas, ¿cierto? Cuando habla Nancy del poquitico, hagámosle un poquitico a ver qué pasa, es amar un poquitico, no hacer la voluntad de Dios. Por un poquitico, no hagamos la voluntad de Dios un poquitico. Amemos eso. Hacerlo es amar. El Señor Jesús permanece para siempre porque amó la voluntad de su Padre. Porque a pesar de que vinieron todas esas circunstancias a su vida, amó la voluntad, el deseo de su Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo advierte a la iglesia, no ame al mundo, está diciendo, no deje de amar la voluntad de nuestro Padre.
con eso no va a amar lo que no tiene que amar. Eva dejó en algún instante de su meditación, allá en su mente, de amar la voluntad de Dios que le había expresado. Dejó de desear la voluntad de Dios, creyendo que ella podía ser o igual o superior a Dios mismo. Por eso leíamos en Samuel 2:3. Oye, no sea orgulloso y no se jacte. ¿De qué? De lo que sabe, o de lo que puede, o de lo que tiene. No sea orgulloso de eso. No sea orgulloso. Ninguna persona en sus propias fuerzas va a lograr algo, hablando de creyentes además. Separado de Dios nada podemos hacer. Sea por un momentico, sea que porque me gustó esto, porque me gustó aquello, lo que sea en contra de la voluntad del Padre, que no venga del Padre, estamos nosotros igualmente, o el creyente que sea, acercándose al árbol del conocimiento del bien y del mal y degustándolo. Un poquitico nomás. Pero un tris, eso no pasa nada. Pero esos trises o esos poquiticos, después para reversar eso o para volver atrás, eso es un complique que se lo digo que terrible, bien terrible, volver atrás de haber caminado aquello que nosotros no debemos caminar. ¿Fernando va a decir algo? Sí, señor. Bueno, en la historia que estamos leyendo de Génesis, me llama la atención aparece una serpiente. ¿Qué será esa serpiente? Pues lo relacionaba en el mundo siempre van a haber cosas que tienten al ser humano, que lo tienten a aceptar o a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Esa serpiente tendrá la culpa? Pienso que no, que el asunto está en que aceptamos. Pueden llegar esas tentaciones, pero que aceptamos en nuestra mente contrario a la voluntad de Dios o si lo rechazamos. Yo pienso que el punto está en si le damos largas a eso que llega a nuestra mente, pero que identificamos como que ya es algo contrario a la voluntad de Dios. Si permitimos que siga dando vueltas, que le siga dando largas al asunto, entonces se va a complicar y nos vamos a confundir, se va a empezar a entenebrecer nuestro entendimiento que Dios ya nos ha dado y vamos a terminar confundidos. Y entre más avancemos, se confunde más la cosa. Jacqueline levantó la mano. Sí, estaba pensando en que las preguntas que tú hacías, ¿qué es eso en lo que empezó a pensar Eva? ¿Y por qué lo empezó a pensar después de un buen tiempo? Pienso que lo primero es la falta de relación con el Señor. O sea, en algún momento de su vida o en algún momento de la vida se empieza a dejar como esa relación con el Señor. Tal vez pensando en que ya sabemos mucho, tal vez porque llevamos un buen tiempo en la comunidad, en la iglesia, qué sé yo, y empezamos a dejar de tener comunión con el Señor. Ese Dios te habla a ti, en ese chorcito pequeñito que vi esta mañana frente a Dios te habla a ti, pero el Dios con el que tú tienes que tener comunión, el tuyo, el personal, con ese Dios tal vez dejamos de tener comunión y viene el que nos habla, el que nos dice, ay, pero ¿cuál es el problema? Ay, porque usted haga eso, no sé, no creo que vaya a tener ningún problema. Alguien en algún momento me dijo, pero luego usted hace todo lo que dice la Biblia. Alguien que me reprochaba, ¿no? Por cosas que decía yo que no. Entonces, me parece que hay. Y si le empezamos a dar largas a ese asunto y a pensarlo y a decir, ay, pues sí, pero pues tampoco. Eso definitivamente hace que amemos al mundo y empecemos a amar las cosas que el mundo nos ofrece, porque parecen más bonitas, más chéveres, más ricas, más, pues qué sé yo, deslumbrante, porque entra por los sentidos. Y definitivamente eso es lo que nos hace alejar de la voluntad del Señor. Y lo que tú dices es cierto, volver atrás es muy difícil. Y sobre todo porque hay consecuencias, siempre habrá consecuencias. Eso es como lo que pienso. Gracias, Alexander. Bueno, me hace pensar desde que empezó con la cita de 1 Samuel, como que no fuera evidente que Él es mi creador, ¿no? El entender que Él es mi creador se ha mostrado como mi creador y ser yo criatura, el poder entender que yo dependo de Él y pareciera que como que no fuera suficiente lo que Dios dice, como que lo que Dios dice, como que quisiera ir por encima a lo que Dios dice, al entender que yo soy, que Él es necesario para mi vida en todo sentido, en mi pensamiento, en mi ser, necesito de Él. Porque dice la palabra y recuerdo la palabra Romanos 11:36, que todo está por Él y para Él.
y no hay nada fuera de Él, no hay forma. Y al desconocer eso o al pensar que hay algo diferente a lo que Dios dice, eso ya para mí ya no hay una riqueza en mi vida, ¿sí? Entonces siempre tengo que pensar de que si me dio imagen y semejanza que me hizo, Él me conoce más que cualquier otra persona. No hay alguien que me conozca más que Él. Gracias, Alexander. Gracias. Pues digamos que una comunidad como la nuestra, que vemos tantas cosas tan deslumbrantes de la Biblia, que el Señor nos ha mostrado y nos ha dejado descubrir, dirá uno, pero bueno, y esto tan infantil, como tan pequeñito, ¿por qué lo tenemos que ver nosotros? Pues la verdad es que el Señor Jesús se las sabía casi que todas, porque estudió muy bien la palabra, la trabajó muy bien, la entendió muy bien, y aún así, Él era asediado por el pecado. Todo el tiempo era asediado por el pecado. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Parado muy firme en la palabra del Señor, parado muy firme en entender el propósito de Dios, parado muy firme en amar la voluntad de su Padre. Eso es todo un trabajo, no de 2 horas o de 3 horas o de los 10 o 20 minutos que oro o la hora que estudio la Biblia. No, de eso no se trata. Se trata de que es una invitación a una vivencia completamente diaria, del 100% del tiempo nuestro. Porque en el momento en que nosotros descuidemos un poco nuestra comunión con el Señor, uno empieza a amar cosas diferentes a las que el Señor dice que tenemos que amar, que es su preciosa voluntad. En cualquier decisión que usted tome, aunque parezca buena, aunque parezca algo que uno a veces hace un favor o ahí hace un trabajo para alguien queriendo que salga de una situación o de una situación, y resulta que lo que uno hizo no fue guiado por el Señor, y lo que se gana uno es un problema, o lo que sucede son cosas muy adversas de lo que uno está pensando que va a pasar. Porque en ocasiones hay situaciones que pasan porque tienen que pasar para el crecimiento de las personas. Pero nosotros tan buenas gentes que nosotros queremos cortar esas situaciones, esas enseñanzas de parte de Dios en las personas. Y eso es amar aquello que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por falta de comunión con el Señor. Solamente es por falta de escucharlo a Dios. Y vamos a errar y vamos a tener tropiezos, sí, los vamos a tener. Pero definitivamente como creyentes siempre nos van a llevar al Señor, siempre nos van a llevar a Él todo el tiempo, a la fuente de la vida. Como le digamos en Samuel, al Señor que todo lo sabe, a Él que todo lo sabe, y que escudriña nuestro corazón y que sabe cómo es nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso genera orgullo en las personas, altivez, soberbia, porque digamos que como vamos a ver ahorita, hay veces uno entiende o sabe tantas cosas que en lugar de acercarse a Dios, lo que hace es alejarlo de Dios, como decía alguien ahorita. Como yo ya sé, pues yo ya sé que no me debo portar mal, ya para qué tanto leo, para qué tanto estudio, a qué voy a la reunión de los hermanos, porque para qué. O sea, ya es suficiente. Pero resulta de que sí necesitamos todo el tiempo estar reunidos con el Creador de los cielos y la tierra, con nuestro Padre. Estar reunidos en ese nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo, para poder recibir de Él las fuerzas, el aliento, la sabiduría, el poder para poder caminar sobre la tierra agradándole a Él, con cada acto, con cada pensamiento de nuestra vida. Salmo 119, versículo 37, los invito a que lo leamos y que sea una oración continua para nosotros. Hermana Jenny, Sí. Dios no deja de hablarnos, no va a dejar de hacerlo, porque dice la Escritura que Él nos va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Hay veces el fuera de tiempo es cuando yo creo que no necesito que me hable porque pues yo ya me la sé. Y a tiempo cuando es posible que esté pensando y meditando como Eva en mi cabeza cosas que no son la voluntad del Señor. Amando mi propia voluntad, amándome a mí mismo, porque puedo hacer cosas en mis propias fuerzas. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Cómo la ven? Alguien que tenga otra versión, por favor. Yo tengo una. Por favor. Aparta mi vista de lo que es vano. Haz que viva en tu camino. ¿Qué pensamos de ese comienzo de nuestra oración a Dios, de acuerdo a lo que usted está viviendo, de acuerdo a lo que usted sabe que necesita de Dios? Aparta mis ojos. ¿Qué fue lo que pasó con Eva después de una meditación en su mente que no era la correcta? Vio como ya no tenía que ver, ya le agradó, ya le gustó, ya deseó, ya codició aquello que no necesitaba y que no lo necesitaba ella, porque no lo necesitaba. Dice, no me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Cumple tu promesa y dame ánimo. ¿Cómo la ven, Jenny? Pues tremendo. Mire esta, perdón. No me dejes
que me fije en falsos dioses. Dame vida para seguir tu camino. ¿Cuántos dioses tenía Adán y Eva en el huerto? Definitivo, todo lo que es contrario es vano. Claro, aunque me parezca súper, aunque me produzca yo no sé qué, pero si no está, como dice el primera de Juan, si no es hacer la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios en la que yo le estoy poniendo cuidado, pues no voy a permanecer. Y eso no es permanecer de morirme en ese momento, o yo no sé, pero estoy hablando de permanecer en la comunión con el Señor, de escucharlo a Él, de hablar con Él. ¿Cuál es el primer mandamiento de Éxodo? ¿Ustedes se acuerdan cuál es? Ya que me acordé en este momento de Éxodo 20, ¿cuál es el primer mandamiento? Alguien que se acuerde, por favor. Creo que es no tener ídolos ajenos. Éxodo 20, versículo 4 y 5, para lo que leyó ahorita Jenny. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Jenny, vuelve y lee el versículo, por favor, el que usted leyó de Salmo 119, 37, en la versión de los ídolos. Dice, no me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Exacto. Cumple tu promesa y dame ánimo. Y la otra dice, no dejes que me fije en falsos dioses, dame vida para seguir tu camino. El primer mandamiento de Dios que aparece en la Biblia no es amar a Dios sobre todas las cosas, es no tenga dioses falsos, no los vea, no los ame, no los desee. ¿En dónde aparecen? Pues en donde aparecieron en Eva no fue en su mente, en donde van a aparecer en nosotros. Empiezan a aparecer las ideas, los pensamientos, las ilusiones, todo lo que sea que quiere aparecer en nosotros, el deseo de tener o de ganar o de yo no sé qué cosas. Ve una mujer muy linda, ya le parece la suya fea, o un hombre muy bonito y el suyo ya no le interesa, etcétera, etcétera. Son muchas imágenes que pueden venir a su cabeza y que pueden empezar a ser adoradas en la mente. Un pensamiento, una ofensa. El pasado puede ser un ídolo en el cual usted se para ahí y dele vueltas al pasado y dele vueltas y ahí se queda y de eso se forma un Dios, un ídolo al cual se adora todos los días, en el cual pareciera que la gente se deleita todos los días. La falta de perdón, el odio, todo lo que quiera que se pueda hacer un ídolo en su vida y que a usted lo consume completamente, o a mí me consume. Y que en eso me paro y en eso me fijo y ya. Otros dioses, el conocimiento, yo sé mucho y eso es suficiente para mí. Yo puedo esto, pero ¿quién no lo puede hacer? Me voy a hacerlo y sí, lo logran y avanzan y hasta se enriquece la gente haciendo en sus fuerzas todas las cosas. Pero la Escritura dice que el que no anda conforme a la voluntad de Dios no va a permanecer, pero el que ama la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, como fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Aparta mis ojos, Señor, para que no vea lo que no tengo que ver, para que no desee lo que no tenga que desear, para que no anhele aquello que tú no me estás diciendo que es mío. Aparta mis ojos, más bien, Señor, avívame en tu camino, dice el Salmo 19, 37, avívame en tu camino. Eso tiene que ser un ruego de nuestro corazón todos los días, porque yo sé que usted, como yo, tenemos situaciones de meditar muchas veces en lo que no nos corresponde y empezar a ver las cosas como no debemos verlas. Alexander. En la PDT dice, aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Dame vida para vivir en tus caminos. Aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Si uno se pusiera a hacer cuentas, yo no sé a ustedes, pero si uno se pusiera a hacer cuentas de todos los pensamientos inútiles que tiene uno en un día, mejor dicho, eso sería como para morirse uno de la tristeza. Si se pusieran a hacer cuenticas de los pensamientos que tiene, que no son los correctos, y que hay veces los mascullan y se mascullan y que no generan nada bueno en la vida de la persona que vive estas cosas. Bien, ese era el preámbulo para entrar a un salmo que vamos a leer, es muy corto, pero que vale la pena leer. ¿Alguien quiere aportar algo antes de que entre, después de este preámbulo, el Salmo capítulo 8? Salmo capítulo 8. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quería decir que veo el amor de Dios todo el tiempo para no alejarnos de su camino. Siempre ha sido propicio, como decías, habla a tiempo y fuera de tiempo, porque pensaba, ¿y dónde estaba Dios en tremenda conversación ahí, Adán y Eva? ¿Dónde estaba Dios? O sea, ¿será que Él se fue a descansar y los dejó allá solitos en esa conversación? Y ellos tenían todo, estaban plenamente capacitados
para hacer uso de su voluntad en amarlo o no amarlo, si querían permanecer o no querían permanecer. Y así es hoy Dios con nosotros. Él me enseña, me instruye y yo decido si lo amo. Gracias, gracias. Bien, Salmo 8. Yo lo voy a leer en Reina Valera y dice así, la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esto es una canción, una alabanza, adoración, todo lo que ustedes quieran percibir en un salmo como este, de lo que hizo Dios con el hombre, de lo que le dio para que administrara, para que señoreara, de todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre, para que el hombre no empiece a generar otro tipo de visión como el que generó Eva, y empezar a ver lo que no tiene que ver de una manera diferente, contraria a la voluntad de Dios. Señorear no es, aquí no dice señoree sobre personas, someta personas, esclavice personas, no está hablando de personas, porque precisamente lo que necesita la persona es esa libertad que es dada de Dios para ejercer una vida clara delante de Dios, una vida de señorío, de gozo, de fe, de esperanza, agarrado de la mano de quien tiene que estar. Entonces, vamos a mirar de este salmo un versículo y yo los voy a escuchar un poquito a ver qué pensamiento le genera ese versículo. Dice el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengador. ¿Quién quiere aportar algo de lo que entienda de este versículo? ¿Alguien tiene otra versión para el versículo 2? Otra versión. Señor. Porque la base de esta enseñanza de esta mañana es este versículo. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Gracias. Vayamos un poquito a otra porción de la escritura que está en Mateo 21, para darle un poquito de matiz a este versículo del Salmo. Nudia, si lo tiene. Mateo 21. Mateo 21, ¿qué? 21 del 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Bien, porque el Señor Jesús, muy buen estudioso de la palabra, hizo este aporte del antiguo pacto del Salmo 8 a los escribas y fariseos. ¿Qué los llevó a llevar ese aporte? Porque ellos llegaron diciendo, oye, ¿cómo así que a usted le están diciendo sana al hijo de David? Se indignan, se va y lo ven sanar a los enfermos y darle vista a los ciegos y todo lo demás y lo buscan para matarlo porque está haciendo estas cosas. ¿Cómo así que este hombre? ¿Cómo así que él es el rey de los judíos? ¿Por qué les dice, ustedes no han leído? ¿No han leído que la boca de los niños y de los que maman perfecciona la alabanza? ¿Por qué el Señor les sacó a colación eso? ¿Sería que ellos entendieron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo? ¿Qué piensan? Sí. Pienso que con esos niños en uno de los versículos y muchachos en los otros, se está refiriendo como a los simples, a las personas que se acercan a aprender de Dios sin prevenciones, sin creerse sabérselas todas,
con esa inocencia, con esa pureza, sin maldad. Entonces pienso que como que a eso se está refiriendo, y de ellos es que Dios usa para enseñarles lo que Él quiere enseñarnos. Bien, está bien. ¿Alguien más quiere ayudar con el aporte? Pensaban que los niños judíos desde muy pequeños les enseñaban la ley, ¿sí? Entonces su corazón es puro. ¿Cómo recibían esa ley en su corazón al ver a Jesús haciendo lo que estaba haciendo? Entonces, Pero también es importante ver que el Salmo 8 dice que de la boca de los niños y de los que maman está haciendo referencia a un bebé exactamente, ¿sí? Y pues si uno piensa un poco en un bebé, uno dice qué es lo que quiere decir, porque pues ahí en realidad no hay conocimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, y además dice, fundaste la fortaleza, qué es lo que significa o a dónde quiere llevarnos con esa comparación, o sea, al mostrar, digamos, esa naturaleza de un niño, como es él, un bebé, ¿sí? Que dice, de ahí fundaste la fortaleza. Y yo la verdad no creo que esos pobres hombres hayan entendido. Yo también pienso lo mismo. Sí, eso no es así nomás. Esta semana estuve viendo esas cositas que uno por ahí se pone a mirar, investigar, y apareció un individuo, no lo voy a nombrar porque porque no se debe hacer además, que cuando tenía a los 13 años ya él estaba en la universidad, un niño que llamaban un niño prodigio, el muchacho. ¿Y qué estudiaba el muchacho a los 13 años? La Biblia, estudiaba teología, hablaba de Dios con un conocimiento, mejor dicho, o sea, de las escrituras, estudió la cultura egipcia, la cultura hebrea, sabe griego, sabe hebreo, sabe absolutamente un montón de cosas. Era muy admirado en ese tiempo por lo que expresaba de las escrituras. Pero en la medida que él fue creciendo, y digo el pero porque pues ustedes lo van a ver, empezó a estudiar los astros, por qué los astros, por qué el universo, por qué la tierra, por qué el aire, por qué el sol, por qué esto, por qué aquello, y empezó a estudiar filosofía y filosofía y filosofía. Entonces hoy día es un nombre agnóstico, porque el que estudia todo eso y adquiere todo ese tipo de conocimiento, lo que una persona filósofa o científica o lo demás quiere es tocar, quiere palpar. Todo lo que él toque y palpe y pueda definir, en eso cree. En eso sustentan todo su conocimiento. Pero entonces el agnóstico dice que a Dios cómo lo tocan y cómo lo ven. Entonces que prefiere, no lo niegan, no lo creen, en el sentido de no poderlo palpar. Voy a leer lo que significa el término agnóstico para poder entrar en lo que les quiero decir. Se refiere a la postura filosófica de quienes consideran que el entendimiento humano no puede acceder al conocimiento de lo divino o de lo que va más allá de la experiencia. En otras palabras, agnóstico no afirma ni niega la existencia de Dios, sino que considera que no hay razones concluyentes para hacerlo. ¿Por qué me llamó la atención eso? Me llamó la atención porque Jesús le está diciendo a los sabelotodos de los escribas, de los fariseos y todos los que se acercaban a él, oye, si usted no es como un niño, no va a lograr absolutamente nada. Porque, ¿qué le pasó a Eva? ¿Qué le pasó a Eva? Ella creyó en las palabras de Dios, aceptó las palabras de Dios, fue como un bebé que recibe lo de Dios y no pone ningún pero, sino que cree que lo que Dios dice es verdad. Pues en un comienzo este hombre que les estoy contando, este niño, creía todo lo que la escritura decía y la defendía y hablaba por todos los cuatro vientos de la palabra. Pero en la medida que empezó a indagar, a filosofar, como dice por allá en la escritura también, y dele por aquí, dele por allí, su corazón se extravió hasta el punto de no poder decir que él no tiene la capacidad de poder hablar de Dios, ni de definirlo, ni de nada de esas cosas. Bueno, todo lo que el filósofo dice. Entonces yo prefiero dejarlo quietico allá y sigo con lo mío acá. Eso no está lejos de muchos creyentes, no está lejos. Cuando el creyente se pregunta por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, y empieza a darle en su mente y a darle en su mente, hasta que dice, no, yo prefiero seguir en mis fuerzas haciendo las cosas. Yo prefiero seguir porque es que esto, no, desde que entré al Evangelio, ya lo hemos dicho aquí varias veces, a mí me va mal o no me va bien, sí, lo mismo. No, eso me han pasado una serie de cosas que no lo logro entender y prefieren dar paso a un lado y no seguir amando las escrituras. Por eso dice la escritura, ¿quién tiene una versión diferente para Mateo? Puede ser Mateo 21:15.
Dice, los principales sacerdotes y los demás jefes judíos vieron aquellos sorprendentes milagros y cuando escucharon a los niños que gritaban en el templo, ¡Viva el Hijo de David!, se perturbaron y se llenaron de indignación. Bien, ellos podían entender el mensaje del Señor Jesús o como le pasó a Eva o como todavía les pasa a ellos, el velo del conocimiento, el velo de que ellos son los que se las saben todas, el velo de lo que ellos presumían que iba a pasar, porque ellos no estaban esperando a un hombre como Jesús, sino a un superrey poderoso, un guerrero. No les permitió ver, no les permitió percibir el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a través de la palabra, o el Espíritu Santo a través de la palabra, es que si nosotros no recibimos el mensaje como lo recibe un niño, nosotros vamos a sufrir realmente de desesperanza, de amargura, de tristeza. Vamos a sufrir de desamor, de mucho desamor, porque es inalcanzable para una persona así en la voluntad de Dios, que está ahí a flor de piel para vivirla, para degustarla realmente. Nosotros como creyentes, según la Escritura, debemos ser así, como niños realmente, que la Escritura dice esto y eso es para mí, y desearlo como lo más maravilloso que pueda existir para nuestra vida. Cada consejo del Señor, cada dirección del Señor, su voluntad para nosotros, que debe ser agradable y perfecta, aunque no nos guste realmente, porque lo que hace la Escritura con nosotros es desacomodarnos un poquito y ponernos en el lugar de Dios, o sea, en el que Él quiere que nosotros estemos. Pues a la mayoría no gusta esto. El Salmo 8 es pura adoración a Dios. El Salmo 8, cuando uno lo lee, lo está invitando a uno a una dependencia total de Dios, a una dependencia de lo que Dios es para nosotros, de lo que Dios es en nuestra vida personal. Pero para aquellos que son insensatos en la autosuficiencia, como los escribas allá en Mateo, también es esa palabra. Esa palabra es, oye, no sea suficiente en lo que usted sabe. No crea que el mucho conocimiento te acerca a mí. El mucho conocimiento te puede alejar de mí. Y no estoy hablando solo de las Escrituras, es del conocimiento que usted tenga. Usted sabe que hay personas que se burlan de nosotros porque hablamos de Cristo, que eso es una bobada, que eso para qué, que eso no pierdan el tiempo, vaya, trabajen, hagan algún oficio, usted qué es lo que hace ahí hablando de eso. Esa persona no tiene nada de niño, pero cuando ve personas como nosotros que exponemos un mensaje, porque es una locura el mensaje, una locura realmente para todos el mensaje que uno transmite, entonces esas son personas insensatas porque se creen suficientes en su conocimiento, suficientes en lo que saben, en lo que pueden y en lo que tienen, además. Pero esta mañana, como la invitación que Dios le hizo a Adán y a Eva en el huerto, ustedes dependen de mí, desde el mismo instante en que empezó la creación, desde el instante en que creó Dios al hombre y a la mujer, les dice, ustedes dependen de mí. Esa invitación continúa, es y seguirá por siempre. Siempre va a seguir. Él quiere que usted y yo dependamos de Él, con entendimiento, en amor, esperanzados en ese que dependemos nosotros todo el tiempo. En el momento que amemos un poquito algo que no sea la voluntad de Dios, nuestra vida cambia, la visión cambia. Entonces vamos a desear cosas que no nos corresponden a nosotros, cosas que nos van a sacar de la comunión, sí o sí, porque nadie es, dice Samuel, nadie es fuerte por su propia fuerza. Nadie alcanza las cosas de Dios en su propia fuerza. Nadie. Eva quiso usar su propia fuerza y quiso usar el conocimiento que tenía de Dios para querer tener el conocimiento que tenía Dios, que ella pensaba que no tenía. Una mujer y un hombre llenos de sabiduría queriendo más, porque ese que les dio la sabiduría y ese que les enseñó, les dijo, no vayan a comer de ese árbol que está allá. Eso les generó en su ser una sensación que no pudieron soportar hasta que fueron y probaron lo que no tenían que probar. Probaron el fruto de la independencia, de querer ser ellos y nadie más, por encima de Dios, por encima de Dios. Por eso más adelante Dios le dice a la mujer, tu deseo, ese deseo de ser independiente será para tu marido. Vas a estar bajo la cobertura de tu marido porque usted lo que quiere es brincar, saltar. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Las mujeres quieren el señorío del Señor Jesús? No, ellas quieren estar por encima. Es que Génesis capítulo 13 repite hoy con toda la claridad que ustedes se puedan imaginar. Hay mucha niña, mucha jovencita y aún adultas que se han dejado permear en este tiempo por ese tipo de pensamientos, permeadas por ese tipo de pensamientos. Se pelean con Dios porque Dios es un machista, Dios esto, Dios lo otro, pero no saben la historia, no saben, como dice la Escritura, que al principio no fue así, pero se persiste en la independencia de Dios de parte del ser humano, de creer que Él puede solo
que en su fuerza puede lograr muchas cosas. Listo, consiguió todo lo que quiso sobre la tierra, pero las puertas del cielo están plenamente selladas para estas personas que desconocieron el señorío del Señor Jesucristo, que no se abandonaron al Señor Jesucristo, que no quisieron. Las puertas están cerradas para este tipo de personas. Lo dice la Escritura: no los conozco, hacedores de maldad. Así en mi nombre hayan echado fuera demonios y hayan hecho milagros y todo lo que sea, no los conozco, porque hicieron maldad, amaron más su propia voluntad, su propia independencia, que la voluntad mía. No la amaron. Bien, miremos el mismo texto en Lucas 10, por favor, para mirar una frasecita ahí que me parece interesante. Lucas 10, por favor. Tenía muchísimas porciones de la Escritura para leer, pero por razones del Espíritu Santo las quité todas, para que esas lecturas las hagan ustedes en la casa, para que nosotros de verdad nos metamos en la Escritura y podamos ver en ese espejo cómo estamos nosotros. Si en ese espejo vemos manchitas, a trabajar en ellas. Si en ese espejo vemos que nos estamos viendo a nosotros mismos en nuestro propio trabajo, en nuestra propia fuerza, porque estamos idolatrando nuestros pensamientos, nuestros deseos, las intenciones de nuestro corazón, es para poder empezar a trabajar en ello también. Para eso es que hay que ir a la Escritura. Uno muchas veces lleva una enseñanza tan desglosada, pero tan desglosada, que ya a la gente le da pereza ir a la Escritura a mirar, porque ya que más ve según la persona que está escuchando. Entonces, hay muchísimo texto, de acuerdo a lo que acabamos de leer del Salmo 8, que vale la pena ir. Salmo 8, versículo 2 y Mateo también. Entonces, Lucas 10:21 dice lo siguiente: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Otra versión para ese Lucas 10:21. Dicen: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Se regocijó en el Espíritu de que Dios haya escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero no de los niños ni de los que maman. De ellos no. Y la mayoría de estas porciones están escritas después del regreso de los 70 discípulos de predicar por allá donde estuvieron. Ellos fueron y predicaron porque creyeron, porque fueron niños. Y él dijo: vayan, ellos fueron, porque creyeron que iban a sanar enfermos y a levantar muertos, fueron y echar fuera demonios, y pasó, porque fueron niños que recibieron como un niño la enseñanza. Fueron como bebés la enseñanza. Entonces ese regocijo en el Espíritu va más allá de nuestro propio entendimiento, el que sintió el Señor Jesús, de saber que todo esto que está pasando no lo puede entender el sabio ni toda esa gente dura que cree que se la sabe todas, por filosofía, por estudios académicos, por lo que sea, pero de ellos fue escondido. Entonces diría uno: bueno, Dios esconde las enseñanzas de los sabios y los entendidos aquí, de los sabios y entendidos. Él las esconde, entonces está haciendo acepción de personas, porque a unos les revela y a otros no. Pues eso no es lo que está revelando lo que estamos viendo hoy. Es que eso se esconde precisamente porque la suficiencia de los hombres no le permite ver la simpleza con lo que Dios enseña. La facilidad, el entendimiento tan sencillo que tiene la Escritura no se puede ver por tanta, perdón que diga, mugre que hay en la cabeza muchas veces, por tanta cuestionamiento, por tanta situación difícil que hay veces se agolpa en la mente por lo que se medita y por lo que ya se entroniza ahí, que el mensaje sencillo del Evangelio de Cristo no se puede ver. De la vida práctica con el Señor, de la vida práctica de las Escrituras, que hay que verla, que hay que mirarla. Bueno, aquí dice todo lo puro, todo lo honesto, si eso es digno de, pensemos en eso, meditemos en eso. Todo lo que es agradable a Dios, todo lo que es de buen nombre, meditémoslo. ¿Sabe cada cuánto nos tienen que decir eso? Pues todo el tiempo. Porque nuestra mente, en el momento en que la dejemos un poquito sola, arranca y se va. Y horas metidas en pensamientos que no corresponden. Se regocijó en el Espíritu. Yo quiero en mi ser entero que el Señor se regocije, porque le puedo entender, porque le puedo escuchar, porque puedo saber cuál es su voluntad para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Yo quiero que sienta ese regocijo el Señor todo el tiempo, porque su palabra es vida para mí. Porque su palabra es el alimento, es el agua que calma mi sed todo el tiempo. Es aquello que me hace ver las cosas de acuerdo a como Él quiere que yo las vea, no de acuerdo como en la independencia del ser humano puede ver las cosas y anhelarlas y desearlas y codiciar.
Necesitamos pensar en esos ídolos que en ocasiones se quieren asentar en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Estamos estudiando el cuidado del alma, mente, voluntad y emociones. Estamos trabajando ese cuidado del alma en el nombre del Señor Jesucristo. Revestidos de Cristo, dice la Escritura. Revistámonos de lo que Él es, de su fe, como la fe de un niño, porque se acercó a las Escrituras y las pudo entender, no porque las cuestionó, sino porque las estudió y las creyó. Para uno poder decir a los 12 años que uno es hijo de Dios por lo que le enseña la Escritura, es porque está recibiendo el mensaje como un niño de pecho. Y así nos corresponde a nosotros. Usted se cree que es una mala mujer, la Escritura dice que usted es hija de Dios. Usted se cree un mal hombre, la Escritura dice que usted es un buen hombre. Se cree mal esposo, mal papá, mal mamá, la Escritura dice que eso no es así. No es así. Usted es buen hijo, buen padre, buen esposo, buena esposa, buena madre, buena hermana, buena hija también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Porque la independencia ya no es parte de nosotros, como fue parte del primer hombre terrenal. Nosotros pertenecemos al segundo hombre, al celestial. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra vida es otra. Nuestra visión es otra por el Espíritu Santo. Nosotros ya no dependemos de nuestra propia fuerza, aunque a veces quisiéramos hacer en nuestra fuerza tantas. Nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que a veces elucubramos nosotros. Somos lo que Dios dice que somos. No tengo la más mínima duda de que soy hijo del Señor, de mi Padre. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué deseamos de Dios? Que lo que queramos obtener por encima de lo que Dios es. ¿Qué deseamos de Dios cuando dice que tenemos su naturaleza, su imagen? ¿Qué deseamos de Dios cuando entendemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Él? ¿Qué deseamos de Dios para querer ser independientes de Dios cuando fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en su misma presencia? ¿Qué más podemos desear de un Dios como el que nosotros tenemos? ¿Cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal que se parquea delante de nosotros y nos hace pensar lo que no tenemos que pensar? ¿Cuál es? Para destruirlo de nuestra mente, para sacarlo de nuestra vida. La Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. ¿Odia? No, es imposible que usted odie, que yo odie, porque lo que nosotros estamos llamados es por la naturaleza a la que somos, amar, solamente amar. Amar es lo que nos llama el Señor a hacer. Pero hay veces se nos mete allá en la mente murmurar de alguien o hablar de alguien o lo que sea, o despreciar a alguien que es la imagen de Dios, por malo que nosotros lo veamos, por lo que sea, pero es la imagen del Señor y nosotros ya no vemos de esa manera. Que persistamos es otro cuento, pero nosotros no somos ese tipo de personas. Realmente somos hijos de Dios. Dice el salmista o la porción de la Escritura que leímos en el Salmo 119. Aparta mis ojos para no ver lo que no tengo que ver. Quita de mi mente los pensamientos que no son tuyos. Pero eso no es mágico, lo sabemos. Estamos hablando con personas que estudian la Escritura, que oramos, que dependemos de Dios al 100%. Usted puede tener 5 años o 7 años o 10 años o 15 y está escuchando esta enseñanza y cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted tiene una mente diferente. Tiene la mente de Cristo, como la tengo yo. Entonces vamos a ver cómo Él ve, a desear como Él desea, anhelar como Él desea. No se codicia, se anhela, se desea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Temblemos y no pequemos, dice la Escritura en el Salmo 4. Meditemos en nuestro corazón estando en la cama, mientras caminamos, mientras vamos, mientras trabajamos. Meditemos en nuestro corazón y callemos. Callemos, no hablemos lo que no tenemos que hablar. Dice el Salmo capítulo 4, versículo 4. Para terminar, quiero contarles la historia de una mujer, así como le conté la historia de ese niño prodigio. También les quiero contar la historia de una mujer que, sin estudios, una prostituta además, había escuchado por allá que Dios había hecho cosas y cosas. Y cuando llegó el momento de demostrar que lo que sabía era verdad, acogió en su casa a unas personas y las escondió para salvarles la vida, porque entendió que el Dios de esos hombres era verdadero y que su nación estaba asustada, realmente asustada, porque sabía los hechos de Dios y le creyó a Dios, y está en la Escritura. Y es del linaje del Señor Jesús, del linaje. No hace excepción de personas. Si las enseñanzas del Señor están escondidas aquel que es orgulloso por lo que sabe, por su conocimiento. Hay muchos teólogos que saben la Biblia, mejor dicho, de una manera extraordinaria, pero su vida no es consecuente con el conocimiento que tiene. Porque esto no es de conocimiento, esto es de amar, es de creer, es de caminar de la mano del Señor. ¿Alguien quiere aportar? Yo quería compartirles algo. Es que las neurociencias ahorita dicen o han mostrado que un bebé está diseñado de tal manera que si él no tiene la protección de su madre, él muere, ¿sí?
Él muere no porque tenga ni hambre, ni frío, ni nada de eso, sino porque realmente desde la parte emocional, él está diseñado para sentirse protegido, ¿sí? Cuidado. Entonces él llora y llora y llora, pero ¿qué le pasa al niño, no? Entonces se han hecho experimentos, incluso por las redes sociales se ha pasado mucho eso. Cuando él escucha el corazón de la madre, inmediatamente deja de llorar, ¿sí? Entonces, pensando en eso un poco, en lo que vimos esta mañana, definitivamente esto es algo con respecto a la naturaleza, ¿sí? Porque la escritura habla, cuando la escritura nos dice y habla de fe, realmente está yendo un poco más allá para mostrarnos que es una confianza absoluta en Dios, y Dios lo dice en muchas partes, los salmos especialmente, dice aquel que confía, ¿sí? Porque es que cuando uno confía en su Padre, uno realmente tiene una sensación diferente, ¿sí? Entonces uno piensa en un hijo con respecto al padre. Si el papá dice algo, el niño no lo cuestiona, no, para él no es como, ay, ¿qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es tan natural que él simplemente se siente abrigado, y esas palabras le producen confianza, sean las que sean. Él va a confiar ciegamente. Si el papá le dice a ese niño que tire, él se va a tirar por donde sea. Entonces, estaba pensando en eso, en que todo esto va más allá incluso de lo que uno pueda llegar a entender. Se trata de naturaleza, ¿sí? Como fuimos diseñados para esa relación. Pensaba en el Señor Jesucristo, como Él se relacionó con su Padre, esa confianza tan absoluta, que todo lo que le estaba diciendo, Él realmente iba haciéndolo desde niño, acercándose de esa manera como lo iba interpretando en su etapa de desarrollo, lo iba haciendo. Cuando está allí con los doctores de la ley a los 12 años y se sienta allí, y estoy en los negocios, lo hice con propiedad, cómo lo vio, cómo hace esa observación él de eso que está sucediendo, que dice: en los negocios de mi Padre me es necesario. ¿Cómo hizo esa observación? Él no dijo, no, es que estoy aquí echándome una charladita con estos que saben harto así. No, él dice con una firmeza impresionante, con propiedad, convicción y propiedad, diciendo: aquí en unos negocios y son los de mi Padre. O sea, ¿cómo se sentía él si estaba en los negocios del Padre? ¿Sí? Cuando uno puede decir: estoy en los negocios de mi papá, cuando tengo pertenencia, cuando yo realmente siento que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿cierto? Y realmente estoy caminando en esa unidad de decir, no es porque aquí miro a ver qué saco, cómo saco tajadas, sino realmente la proyección de él a esa edad para hacer esa aseveración como lo hizo, ¿sí? Estoy en los negocios de mi Padre, es porque tenía unas convicciones demasiado profundas. Es decir, una persona cualquiera no dice lo que él dijo, ¿sí? ¿Y de dónde salió eso? Y ya sabemos que no es porque tenía, no sé, un conocimiento sobrenatural, sino más bien porque tenía una dependencia sobrenatural. Amaba a ese padre, amaba las palabras de su padre, confiaba plenamente en quién es su padre y en lo que él me dice. Es una certeza, es llegar a un estado realmente de inocencia, donde esas palabras son lo que yo debo seguir, son mi guía, no hay nada más. Y yo creo que sí se puede llegar a eso, realmente lo creo, porque si el Señor dice que si no somos como niños, pues simplemente no vamos a ver, y no es porque realmente a veces uno se hace la idea de estar entrando en el cielo, pero realmente cuando uno piensa un poco más allá de qué es esa expresión no hereda, es que realmente usted empieza a palpar, ¿sí? Esa manifestación de todo ello, de esa herencia aquí, pero es cada vez que usted pone el pensamiento en la manera correcta, ¿sí? Cuando usted se despoja y no hay otro pensamiento, sino que usted se pone en la posición de hijo del Espíritu, no un hijo de la carne, no el que está haciendo el deseo de la carne, sino uno que realmente está conectado en el Espíritu con él. Entonces ahí es donde se ve el fruto, ¿sí? Porque lo hemos dicho varias veces, pues definitivamente mientras no haya una intimidad, si no hay esa relación íntima, pues no va a haber fruto. Y entonces poníamos el ejemplo de una pareja que uno está en una habitación y el otro está en la otra, viven en la misma casa, pero no hay intimidad. Y mientras no haya intimidad, ¿cuál fruto va a haber? ¿Es posible un embarazo? Pues claro que no. De igual forma,
aquí estamos en el mismo sentido. Si nosotros continuamos en una relación distante donde decimos sí, somos hijos, pero no hay apropiación de ello, es decir, que yo esté tomando la ubicación correcta, el sentido correcto, pues allí no puede haber fruto, porque eso tiene que partir de una relación supremamente íntima para que haya un resultado a la postre y el fruto sea evidente, porque el fruto siempre va a ser palpable, físico, tangible, y no puede quedarse en el tintero, no puede quedarse allí como algo que se idealiza, pero no se coge, no se toca. El fruto es real, el fruto es visible. Para eso somos carne y para eso la palabra se ha hecho carne, para hacerse absolutamente visible, tocable, como lo dice Primera de Juan, que el verbo se vio, se tocó, se palpó, se degustó, se escuchó, ¿cierto? Se caminó con él. Sí, se caminó con él. Entonces tiene que hacerse material realmente. Gracias, Jenny. Voy a leer dos versículos de Primera de Corintios 15, que dice así. El apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar acá al tanto de nuestras reuniones. Reciban un abrazo muy grande. Mejor andar en la dependencia que en la independencia. La dependencia nos hace hijos, nos hace humildes, nos hace sencillos, nos hace prudentes, ser dependientes de nuestro Padre. Muchas bendiciones. Un abracito a todos. Gracias por estar acá. Bendiciones, bendiciones.